Buenas a todos, soy Tarkitet y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno chicos, en esta ocasión tenemos ya la tercera parte de la casa número 1. Ahí en la anterior tutorial había enseñado cómo decorarla, cómo hacerle esos pequeñitos detalles. Aquí podemos entrar y aquí está todo decorado. Si de pronto son nuevos y apenas ven este tutorial y les interesa, pues van a tener la etiqueta que bueno, la estarán viendo en pantalla en este momento. Y nada chicos, vamos a continuar con la decoración externa ya como tercera y parte final. Ya con esto creo que ya podríamos concluir el tutorial de esta primera casa ya al 100%. Bueno chicos, vamos a comenzar a decorar la parte exterior de la casa, pero antes vamos a hacer lo que vendría siendo el marco. Y chicos, tenemos todos estos materiales realmente. También voy a utilizar el hacha del Word Edit porque también me ahorra mucho tiempo, así que presten mucha atención. En esta esquina de la casa vamos a contar 11 bloques, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en el bloque número 12 y 13 vamos a colocar 2 de abeto, otros 2, y después la losa de abeto. Vamos a utilizar esta estructura a lo largo de las esquinas y también como de la entrada. Después de haber contado los 11, este primer bloque, colocamos, o bueno, dejamos 3 bloquecitos de espacio para la entrada principal y hacemos lo mismo. Aquí 2 y 3. Vamos a colocar aquí un pequeño pilar de 2 de altura y contamos 4, 1, 2, 3 y 4, y colocamos otro pequeño pilar y hacemos lo mismo que hicimos en la entrada de principal. Dejamos la losa de abeto aquí, estos 3 de altura, y con el panel del vidrio negro o de otro color, yo lo voy a hacer de esta forma, que se quede así. Aquí vamos a dejar, bueno, para garaje, si quieren que hagamos un garaje, si no ya pueden hacer aquí la esquina. Vamos a dejar 8 bloques de espacio, y aquí en el bloque 9 hacemos lo mismo. Ya dejamos esto así, y aquí hacemos una pared de 2 de altura con el concreto blanco. Aquí vamos a hacer como una pequeña flechita, que bueno, dejé como el espacio para que puedan hacer la flechita también con la madera de abeto. Aquí vamos a contar 34 bloques, pero va a ser 0, este va a ser como el bloque 0. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues bueno, vamos a contar 34 bloques. Como yo ya lo tengo todo pues marcado, yo solamente lo hago con el Word Edit, que va a ser mucho más rápido. En mi caso aquí lo hacemos Set White Concrete, y una vez hayamos terminado de contar los 34 bloques, vamos a contar 1 y 2 seguidos. Vamos a hacer la misma estructura que hicimos en la entrada, pero en este caso no va a ser mirando hacia allá, sino hacia allá. Es la misma dirección de las pequeñas vallas. Aquí vamos a contar 8 bloques de largo, así que sería 1, y pues bueno, no terminaremos de contar, que también son 8, ya les dije. Lo hacemos también de White Concrete, lo hago rápido con el Word Edit. Y aquí también en otra esquina, como lo hicimos en la anterior esquina, en la primera, lo vamos a contar. Aquí vamos a contar, o bien pueden hacer el mismo diseño que hicimos aquí con el panel de vidrio negro, o también lo podemos hacer con 2 de altura. En mi caso lo voy a hacerlo con 2 de altura. Vamos a contar 34 bloques. Aquí ya lo tengo todo marcado, así que eso antes sería usar Word Edit. Aquí vamos a colocar otra vez lo que vendría siendo la madera de abeto, y aquí van a ir otros 8 como lo hicimos acá anteriormente, o bueno, allí, que ya es allí. Y en esta esquina, como podemos ver, quedó apenas un pequeño espacio junto al concreto gris. Solamente tocaría pues bueno, rollarlo y ya quedaría de esta forma. Con las hojas de roble vamos a taparlo también, vamos a llenar toda esta zona que llegue a la otra esquina de la pared gris. Y aquí también va a ir otra esquina de madera, también vamos a contarla. Aquí llenamos con las hojas de roble. Bueno chicos, ahora una vez terminado de llenar todo esto de las hojas, o bueno, puede ser de roble o cualquier otro tipo de hojas, vamos a contar aquí como el bloque 0, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y pues bueno, también serían 8, y también lo llenamos con el panel de vidrio negro. Aquí sería otra esquina de madera. Hacemos otra vez las pequeñas paredes de esquina y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también,
y lo llenamos con el panel de color negro y ya estaría todo completo, chicos. Ya podemos empezar a decorar ahora sí la parte exterior. Vale, chicos, vamos a decorar esta parte de la casa que va a ser como la nomenclatura. Vamos a colocar aquí un botón de piedra como si fuera el timbre, aunque también se puede colocar acá para que se abra automáticamente, pero yo no lo quiero, no me gusta. Tomamos un letrero y colocamos, pues bueno, A106. Esta es la casa con la casa versión 1. Pero tiene el estilo 6, como sabrán. Y hay otras casas de otros colores, lo pueden ver en el primer tutorial. Y aquí con los ganchos de hilo podemos colocarlo de esta manera. También vamos a irnos por acá junto a la entrada, ya sea si lo quieren poner aquí o por acá. En mi caso lo voy a hacer a un solo lado y colocamos también A106, vale, perfecto. Y con el panel negro, que bueno, no se ve por el texture pack, lo vamos a colocar aquí afuera, si fuera unas pequeñitas puertas, pero no vamos a hacer esto que se ve feo realmente. Vamos a utilizar el debug stick, que sería el comando give en minúsculas, claro, su nombre de usuario, y debug stick. Como podemos ver, esto nos permite dar algunas orientaciones. En mi caso voy a seleccionar una y ya lo tendríamos hecho, chicos. También podemos hacer lo mismo con la entrada del garaje, pero en mi caso no lo voy a hacer. En el caso de la entrada del garaje vamos a tomar aquí una palanca y una trampilla de hierro. Aquí estamos, y colocamos aquí la palanca como si fuera el control para abrir la puerta, y con la trampilla de hierro vamos en este bloque, ya sea si ustedes quieren que esté acá o por acá. En mi caso va a ser adentro y lo colocamos todo acá. Bueno, esto se abre por la palanca. Lo colocamos todo aquí, y con el debug stick vamos a cambiar norte, vamos a hacer que se abra. En mi caso mira hacia el norte. Ustedes pueden hacerlo dependiendo de la dirección en que haya construido su casa, que bueno, el sol sale por allá. Por consiguiente vamos a hacer unos pequeños como un mini jardín, si se puede decir. Vamos a tomar el compostador y cualquier tipo de hoja, y vamos a contar aquí unos 3 o 4 bloquecitos y los colocamos acá, que se vea así, o los podemos meter un poquitico más para que se vea distinto y que bueno, de como esa variedad, que no sea todo en una sola línea, que no me gusta. A ver, colocamos aquí 3, y también aquí en la entrada podemos colocar 3, a ver, 1, 2, 3. Y también sería colocarlo de tal que así. Y también, chicos, podemos utilizar las hojas de roble para rodear todo esto acá adentro. Así que sería solamente rodearlo todo. Y bueno, voy a hacerlo y ya vuelvo con ustedes. Listo, chicos, ya hemos terminado de rodear todo, la cerca, el marco de la casa con estas hojas. Y pongan atención, vamos a utilizar ahora Word Edit de aquí en adelante, pero lo voy a hacer de una manera sencilla y muy rápida. Así que déjenme y quito todo esto. De paso tomamos el hueso molido justo en la esquina, vamos a marcar 1, y después aquí la segunda posición, y utilizamos el comando set, y utilizamos, pues bueno, si queremos que tenga este es el número 13 para la grava, y también vamos a utilizar andesita, que se escribe así. Y como podemos ver, nos genera este camino. Si le volvemos a dar el mismo set, se nos genera varias opciones. En mi caso voy a utilizar esta, aunque por mi parte voy a utilizar 2. Como podemos ver, podemos ir variando todo también. Si queremos que tenga un poquito de andesita, si no queremos. Si de pronto también queremos añadirle otro material, pues bueno, podemos hacerlo de esa forma. En mi caso voy a dejar este, que se ve mal, aunque no, hay uno solo de roca. Este que se ve más como variado, se puede utilizar más variedad. Aquí ya pueden cambiarlo también. También aquí afuera vamos a hacer lo mismo. Aquí seleccionamos aquí la entrada 1, y aquí dejándonos guiar de esta línea vamos a ir hasta la última pared de la casa. En este caso puede ser el negro o también esta pared que coincide con el concreto gris. 2, y hacemos lo mismo. Y también podemos terminarlo de llenar si también los gusta. También podemos rodear la casa con lo que vendría siendo las losas. En mi caso vamos a llenar todo esto, vamos a hacerlo rápido y ya ustedes deciden cómo hacerlo. Así que chicos, ya el siguiente paso sería como que hacer esa variedad de terreno
En mi caso lo voy a hacer por aquí alrededor de la casa y ya, bueno, vuelvo con ustedes. Y sí, chicos, ya sería que estén variando las cosas. En mi caso no lo voy a hacer en el tutorial porque sería ya muy largo, ya vamos 18 minutos. En mi caso vamos a hacer lo siguiente, que como bien les enseñé cómo hacer esa variación del terreno con el World Edit, vamos a hacer lo mismo, pero en mi caso va a ser con la tierra y el 43, que es para el bloque de losas de piedra, como ustedes lo están viendo. Pero en mi caso quiero que tenga más tierra que losas. Digamos, este se ve bien. Quiero que otra opción, bueno, este está bien, también no se ve nada mal. Podemos utilizar el hueso molido y colocar, bueno, algunos arbustos. Listo, chicos, ya tenemos como el césped variadito, que se vea como bonito, que esté plano, que bueno, que tenga todas esas variaciones. Vamos a hacer un pequeño jardín, como una pequeña, bueno, no sé cómo se llama, pero vamos a colocar aquí un brote de acacia y vamos aquí a delimitar como la zona. En este caso yo quiero que tenga este aquí, también quiero que tenga este por acá, esta así y esta así. Podemos tomar también el Postdoor y la tierra infértil, que son como otros materiales que han añadido y no es que se utilice mucho, así que vamos a aprovecharlo y lo llenamos también con el Postdoor para que se vea como distinto. También podemos dejarle algo de piedra, en mi caso yo no lo quiero que se vea así se ve bonito. Ustedes pueden hacer otra forma, que en este caso quedó como un pie. Colocamos el retoño y utilizamos el polvo de hueso, ya tendríamos un arbolito. También podemos colocarle aquí como una luz para que ilumine de noche. En este caso vamos a utilizar el faro y eso antes sería colocarlo y ya nos estaría iluminando. También podemos colocarlo debajo de lo que vendría siendo las hojas para que ilumine de noche. Ahorita voy a hacer de noche para iluminar todo. Aquí vamos a hacer una cosita más. Y es que, bueno, podemos hacer una pequeña piscina o de pronto si no quieren tener nada, pues no lo hagan. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña piscina. En este caso vamos a utilizar los abetos, escaleras y bueno, aquí en la esquina va a ir un faro. Quiero que ilumine esa zona. Ahora sí, vamos a tomar las escaleras y hacemos un 2, 3, 4. Quiero que sea un 2, 3, 4 de largo. 3, 4. 1, 2, 3, 4 y también aquí 4. A ver, tapamos todo esto y de pronto por aquí, de pronto podemos colocar más escaleras. Aquí podemos hacer como una pequeña subida y aquí la losa la podemos colocar aquí en el borde para que se vea distinto. A ver, colocamos esto aquí, ya está todo rodeado, sí. Vamos a romper aquí un bloque para que ilumine de noche. No queremos que de pronto en supervivencia se aparezcan monstruos en la piscina. Está acá y está acá. Y ya sería todo, chicos. Como podemos ver, el agua se ve muy bonita. Y ya lo último que quedaría para hacer, chicos, sería hacerlo de noche. Así que voy a hacerlo de noche rápido y ya vuelvo con ustedes. Y nada, chicos, ya con esto concluiríamos el tutorial de la casa número 1, ya con estas 3 partes, que sería la construcción, también la decoración interna y con esta la decoración externa. Chicos, no se olviden de dejar su like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita para no perderse un futuro contenido de este pequeño zorrito, que pues bueno, mi skin es de un zorro. Y pues nada más que decir, gente, yo soy Tarkitet y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.